Buenos días, amigos. Bienvenidos a este webinar que hemos trabajado con el Centro Nacional de Consultoría, con Deborah McKinney, con Formativa, con Netflix, con ACRIP, sobre 3 temas que parecen trascendentes hoy en día. Vamos a esperar unos minutos, pero mientras tanto nos vamos saludando. Veo que llegó Eduardo Briceño de Gemovil. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Veo un compañero y colega de la Junta Directiva de ACRIP, Giovanni Cújar. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Uy, esto se está llenando, va llegando mucha gente rápidamente. Francis Liliana Torres, ¿cómo estás? Bueno, mientras tanto voy a pedirle a Débora también que nos dé una saludada para empezar en unos 2 minutos. Buenas, ¿cómo están? Estamos muy felices de ver la gente ya entrando. Como ustedes saben, este tema, como ahí ven a continuación, son 3 factores para trabajo en casa. Verán que tenemos 2 invitados muy especiales, Carlos Esteban Lomán del Centro Nacional de Consultoría y Fabián Hernández, destacado abogado laboralista. Entonces, esperamos en este tiempo que tenemos dar un paseo rápido, como siempre pasa en estos webinars a nivel como 20,000 pies sobre temas de gran interés para todos. Bueno, veo que llegó. Hoy hicimos madrugar a Fernando Lasky, presidente y dueño de Melflix, uno de nuestros grandes colegas, que hoy tiene una sorpresa para todos. Muy amablemente, Fernando decidió darnos una cortesía de un video sobre trabajo en casa para todos los asistentes. Entonces, desde el equipo de PIB vamos a darles una cortesía, una licencia, para que entren durante unos días a ver este video de capacitación de trabajo en casa. Yo creo que ya vamos a poder empezar. Son las, voy a ver qué hora tiene mi reloj aquí, las 8:02. ¿Cómo estamos? Debra, Allison, ¿cómo estamos de tiempo? Porque veo que ya hay más de 30 personas, estamos inscritos. Pues yo creo que estamos bien, vamos aprovechando y por tanto entonces vamos a empezar con un primer sondeo. Como tratamos de incluir pues opiniones y acciones de ustedes. Entonces, Allison, por favor, vamos a pasar el primer sondeo que tiene que ver con el primer tema de transformación digital y trabajo en casa. Claro que sí, bueno, ya mismo lo vamos a iniciar. Muy bien, este sondeo, vamos a invitarlos a todos ustedes que lo contesten con respecto al trabajo en casa. ¿Cuál ha sido su mayor inquietud? Seleccione una opción: el impacto laboral, productividad, supervisión, comunicación, el impacto en salud física y mental, las dificultades de las personas para utilizar la tecnología, las relaciones interpersonales y colaboración, el retorno al trabajo cuando llegue la nueva normalidad. Contesten cada uno de ustedes una pregunta, porque de esos son los temas que ahora Carlos Esteban del Centro Nacional de Consultoría nos va a comenzar a hablar un poco de lo que se conoció en Colombia. Por favor, los invito a que contesten este sondeo. Tenemos que un 53% ya votado y todavía tenemos un par de segundos más para que sigan votando. Recuerden que pueden seleccionar una única o sola respuesta. Bueno, unos últimos segundos, 10 segunditos y cerramos votación para compartir resultados. Muy bien, vamos a ver. Perfecto, vamos a cerrar. Bueno, vamos a ver qué nos dice este primer sondeo. Dice que el impacto en la salud física y mental es el de mayor inquietud en este periodo de la pandemia. Como segundo lugar tenemos, ¿qué va a pasar cuando llegue la nueva normalidad?
el impacto laboral y la productividad en tercer lugar, cuarto, las dificultades y quinto, las relaciones interpersonales y colaboración. Vamos ahora entonces a darle la bienvenida a la primera presentación de Carlos Esteban Lemoine, para lo cual invito a Alison a que nos haga clic y rodemos esta primera parte donde nuestro amigo Carlos Esteban Lemoine, líder en este tema, nos va a ir contestando, y Débora y yo nos desaparecemos mientras Antes del video, les comento, pueden ir haciendo a través de todo este webinar sus preguntas por el chat. Vamos a tener un tiempo para resolver algunos de ellos al final, pero en la medida que se les vaya ocurriendo, pueden escribirlos en el chat y contestaremos algunos. Muy bien, entonces desaparezcámonos, Débora y yo en principio en teoría, porque tú, Débora, es la que vas a manejar. Débora puede ya entrar a entrevistar a Carlos Esteban Lemoine. Hoy conversaremos sobre un estudio extenso y significativo realizado por el Centro Nacional de Consultoría sobre el salto digital en Colombia. En este evento enfocaremos solo una mínima parte del estudio que se relaciona con nuestro tema de hoy. Bienvenidos, Carlos Esteban Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría. Muchas gracias, Débora, por la invitación. Un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, ¿nos puede explicar brevemente las principales características del estudio? Pues este es un estudio ambicioso que venimos realizando desde el 2016 y como investigadores tuvimos la fortuna, o digamos la coincidencia de que nosotros presentamos resultados 15 días antes del primer caso diagnosticado en Colombia de coronavirus, y logramos hacer una nueva medición 10 meses después, de tal manera que pudimos observar claramente cuáles fueron las alteraciones de la relación de los colombianos con Internet durante ese periodo de estrés sufrido por las cuarentenas. ¿Sí? Este es un estudio grande y que tiene, digamos, una extensión nacional. Son 4.128 encuestas que se hacen en todo el país, y eso nos permite observar el área rural, nos permite observar las pequeñas ciudades, las ciudades intermedias y las grandes ciudades. Excelente. ¿Cuáles son las percepciones sobre el impacto de trabajo en casa o el trabajo remoto? Ustedes tienen varios cortes, entonces pues quisiera saber un poco sobre la vida laboral, el aspecto familiar y el aspecto de salud física y mental. Pues, a ver, digamos que sí, ahí están esas diferentes dimensiones, ¿no? Y creería que en lo que respecta a lo familiar, se reconoce como un ahorro grande e importante el ahorro en desplazamiento, que le permite aprovechar más tiempo a la persona en la casa. Y ese tiempo en la casa abre una serie de posibilidades de estar cerca a la familia, de acompañar procesos de los hijos, pero al mismo tiempo también esa cercanía produce ciertos rozamientos con los hijos y con la esposa y este tipo de, es decir, a la vez que estamos con la familia, también eso produce ciertos rozamientos. En términos de salud física y mental, pues evidentemente hay un poco más de agotamiento, ¿no? Terminan siendo jornadas también un poco más largas, ¿no? Y eso ha comenzado a impactar, además como digamos que la actividad física se reduce, entonces hemos comenzado a percibir aumentos de peso, trastorno en el sueño, y ciertas ansiedades que están presentes y que están muy bien medidas, como ustedes pueden ver en las gráficas. Con respecto a lo laboral, me parece importante que la gente siente que es
más productiva, ¿sí? Que está aportando más, pero eso digamos que está mezclado con una percepción de unas jornadas más largas, ¿no? Y también hay unas dificultades en establecer hasta dónde va realmente el trabajo, ¿no? Y eso está impactando de manera importante. Si no me equivoco, en el estudio había un punto donde no solo era más trabajo, sino que las personas también, una parte importante, ya estaban trabajando todos los días de la semana. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que las condiciones del estrés y el estrés al cual se vieron sometidas las empresas y los empleados, pues evidentemente han causado trastornos en los horarios, trastornos en el volumen de trabajo y además ha sido una condición nueva para muchas personas y eso pues ha producido pues ciertos estreses importantes en la relación, ¿no? Mm. Bueno, ya vamos entrando en en los caminos que nos da la tecnología, que nos dan estas inquietudes. Entonces, les quiero contar que Carlos Esteban, muy amablemente, el Centro Nacional de Consultoría, al final de esta webinar también nos va a dar un breve resumen de este estudio. Pero entonces continuemos con los conceptos del Centro Nacional de Consultoría y todo lo que tiene que ver con tecnología y trabajo en casa. Entonces, adelante, Alison, sigamos con este proceso para que sigamos aprendiendo y conociendo la investigación. Las personas suelen usar Internet para diversas actividades. El estudio que estamos considerando divide las personas y el uso en tres niveles. Hay un nivel básico de uso que es comunicación y entretenimiento. Hay un segundo nivel intermedio que añade educación y participación, por ejemplo, en grupos, etcétera, al nivel básico. Y hay un tercer nivel que llama avanzado, que adiciona transacciones tales como compras o servicios financieros a los dos niveles anteriores. ¿Cuáles cambios se observaron durante el periodo del estudio, antes y terminando pues la primera parte de la pandemia? Creo que lo más importante que sucede en estos 10 meses, en estos primeros 10 meses de la pandemia, es que nosotros habíamos sido muy buenos ganando nuevos usuarios, es decir, gente que comenzara a estar conectada y a hacer uso de Internet. Pero la mayoría de esa gente llegaba a ese primer nivel básico donde es comunicación y entretenimiento, ¿sí? Las cuarentenas alteran de manera profunda digamos, ese crecimiento en el sentido de que se voltea de alguna manera el porcentaje digamos, del Internet productivo, ¿sí? Es decir, para nosotros o consideramos el Internet productivo ese Internet que le da acceso o posibilidad de que tú aprendas algo, es decir, educación y además puedas participar, puedas contribuir o generar cambios en tu entorno. ¿Sí? Ese es un nivel importante que es el nivel intermedio y el nivel avanzado donde ocurre la transacción, donde ocurre la generación de ingresos y en ese sentido es donde ocurre el trabajo en casa y donde ocurre pues el teletrabajo y también pues ahí están todo lo que tiene que ver no solo con comprar, sino también con el esfuerzo de las personas que durante estos periodos también hicieron por vender, ¿no? O sea, la panadería de la esquina que coge y
a funcionar su WhatsApp para vender pan a los vecinos en su barrio. ¿Sí? Esos esfuerzos ocurren en ese nivel avanzado. Entonces, ahí lo importante es que nosotros pasamos en 10 meses, multiplicamos por 3 la capacidad transaccional a nivel nacional. En el caso de Bogotá, lo multiplicamos por 4. Para colocarlo en cifras, estamos hablando de que a nivel nacional pasamos de 6 a 19% las personas que están en el nivel avanzado. Y en Bogotá pasamos del 12% al 40%. Esto es una cantidad o sea, es una oportunidad muy grande para el país, pero también es un reto y digamos, una dificultad para las empresas, ¿no? Y para los usuarios. Subió un montón esa cantidad de usuarios y nos está aclarando que el tercer nivel es el del trabajo. Ojo, que hay cosas muy importantes que vamos a seguir viendo y invito a ustedes a que sigamos profundizando lentamente eso que subimos en Bogotá y Medellín. Vamos a ver cómo sucede el desarrollo de la tecnología y el trabajo. Adelante, Alison. Como estamos hablando con gente de talento humano de las empresas, hay una diferencia importante entre el empleado operativo, el mando medio, el directivo, o una diferencia significativa entre empresas micro, pequeño, mediana y grande que nos puede comentar rápidamente. Sí, lo que tú observas es, a ver, primero, el nivel de educación es, digamos, la variable más sensible o que impacta de manera más importante la apropiación digital. En ese sentido, el, el empleado operativo, digamos, es el que tiene menor nivel de apropiación digital y además en ese sentido es, digamos, a donde está una menor participación del nivel avanzado. El intermedio más o menos está como en la mitad y el empleado, el directivo, pues es el que más educación normalmente tiene y adicionalmente es el que más apropiación digital y en consecuencia también es el porcentaje más grande en términos del nivel avanzado. En las empresas ocurre, en el tamaño de las empresas ocurre algo similar, ¿sí? Es decir, la empresa pequeña tiene un nivel de apropiación, los empleados que están en empresas pequeñas tienen un nivel de apropiación digital menor al que está en la empresa pequeña, mediana y grande. Es decir, el que más apropiación tiene es la grande y la mediana. Y las que menos apropiación digital y menos porcentaje de personas que están en el nivel avanzado están en la micro y en la pequeña. ¿Qué nos está diciendo en este momento Carlos? Nos deja unas preguntas importantes. Fíjense que el gran volumen de gente no está apropiando tanto la tecnología digital, lo están apropiando, digamos, la gerencia media y la alta gerencia. Eso nos va haciendo preguntas de la responsabilidad que tenemos con las empresas. Así que sigamos con las siguientes preguntas y vayan anotando para poderle indagar más cosas a Carlos Esteban. Adelante, Alison. El estudio menciona también un fenómeno que ha bautizado el efecto Mateo. ¿Nos puede explicar brevemente qué es el efecto Mateo? Y para iniciar y luego profundizamos. Pues el efecto Mateo es
Digamos, es un concepto que lo aporta el sociólogo Morton, y básicamente toma ese nombre de un versículo de la Biblia que habla de que los que tienen más recibirán más y los que tienen menos recibirán menos e inclusive se les quitará, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hemos tratado de establecer cuál es el impacto de las dotaciones iniciales en la apropiación digital. Es decir, si hay alguna relación entre las dotaciones iniciales y la apropiación digital. Y nosotros entendemos como dotaciones iniciales es el contexto de la persona, es decir, el hogar, cuál es el nivel de educación del hogar, es decir, de los papás. La otra dotación que nosotros consideramos valiosa es el bilingüismo, es decir, hablar inglés, pues y leer inglés en un nivel avanzado. Y tenemos un tercer nivel que es la suma de ambas, es decir, cuando en el hogar los papás tienen educación superior y además se habla inglés. Esa suma de dotaciones altera de manera significativa el nivel de apropiación de las personas. Y digamos, reitero, la educación es el factor que más incide en la apropiación digital. Muchas gracias. Bueno, entonces, como estamos hablando aquí con gente de talento humano, una de las preguntas que quisiera hacer aquí es cómo, como profesionales de talento humano, cómo podemos ayudar a la transformación digital de nuestros empleados que no forman parte de este grupo más favorecido del efecto Mateo. Pues digamos que hay dos reflexiones que yo considero que son importantes, ¿no? Y evidentemente todo lo, todo lo que tiene que ver con tecnología significa un esfuerzo grande en incrementar la intensidad de conocimiento de las organizaciones, ¿no es cierto? Eso significa que la organización se tiene que volver una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Porque además la tecnología permanece en movimiento, todo el tiempo se está reinventando y digamos que aparecen tecnologías nuevas que alteran de manera significativa. Entonces, me parece que un cambio cultural dentro de la empresa en términos en la relación de estar aprendiendo seguramente va a impactar no solo a los mandos, digamos, a los empleados operativos, sino a toda la empresa. Y si eso se constituye en la cultura de la empresa, seguramente va a cambiar. Y todo lo que tiene que ver con transformación digital, fundamentalmente es un proceso de cambio cultural y es un proceso de incremento en la intensidad de conocimiento de la empresa. Carlos, dijiste que tenías dos observaciones. ¿Y cuál era la segunda? Pues primero, creo que la empresa es fundamentalmente una actividad social en el sentido de que contribuye al tejido de la sociedad, contribuye al progreso de la sociedad y el estudio, y tengo que manifestarlo, revela un compromiso grande de las empresas por mantener a sus empleados. Es decir, a pesar de que hay una cifra importante de desempleo, las empresas hicieron lo posible y digamos que lo muestra el estudio en términos de que de la gente que estaba empleada normalmente estuvo menos vulnerable al proceso de, digamos, de reducción de ingresos que hubo en el país, ¿no es cierto? Pero lo otro es que ese incremento que sucede en la empresa de apropiación digital definitivamente va a significar un avance importante para el país y creo que va a ser realmente el combustible para la recuperación económica. Carlos, mencionaste que el aprendizaje que permita hacer mejor uso de la tecnología digital
y la cultura organizacional son dos elementos importantes. ¿Qué sugerencias u observaciones quieres dar a nuestros colegas del campo de talento humano para poder avanzar en este tema y, por tanto, en la transformación digital de la empresa? Bueno, pues primero que todo, la cultura de alguna manera es como hacemos las cosas, ¿no? Está presente en la cotidianidad. Entonces, creo que la empresa tiene que involucrar en su cotidianidad la relación con la tecnología. Y para que eso suceda, pues debe haber procesos de capacitación y debe haber procesos de reconocimiento en qué medida ese uso de tecnología está aportando al progreso de la empresa, está generando beneficios no solo para la empresa en términos económicos, sino también beneficios en términos de productividad y de mejores capacidades para cada persona. Mencionaste otra cosa, voy a volver al efecto Mateo. Para mayor uso tenemos el tema del nivel, del estrato socioeconómico, digamos, del hogar, el nivel de educación y el bilingüismo. Igualmente sabemos por montones de estudios que aparecen en los medios que Colombia está bastante atrasado a nivel mundial con el manejo del inglés. Una pregunta, ¿ustedes tienen una visión clara de qué tanto afecta el uso o el uso o no del inglés por parte de las personas en ese efecto, Mateo? Pues, la verdad es que el inglés definitivamente es una lengua importante en el sentido de la cantidad de contenido estructurado y digamos, valioso que hay, ¿no? Y en ese sentido produce completamente, digamos, un nivel de apropiación digital significativamente más alto que el resto de la población. Es decir, estamos hablando de que pasamos el 19% a casi que cerca de la mitad de la población que habla inglés o que tiene educación superior y habla inglés. Estamos hablando de que la mitad está en el nivel avanzado y tiene un mayor nivel de apropiación digital. En el país estamos rezagados en eso y creo que la tecnología también puede ser la manera de alterar esa deuda, ¿no? En el sentido de que podríamos tener profesores nativos a través de tecnología en colegios de todo el país, ¿sí? Que eso sería una cosa casi imposible de lograr sin tecnología. Colegas de recursos humanos, estamos cerca de 85 personas que tenemos que ver con talento humano y vemos dos retos, a mi juicio, grandes. Uno, que el gran volumen de los colaboradores de las empresas, como son la base de las organizaciones, están bajos el nivel de desarrollo, de tecnología o de apropiación digital. Por otra parte, tenemos el inglés. ¿Cuál es la responsabilidad de todos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que aprendan todas esas cosas que se necesitan para hacer una sociedad más equilibrada y más competitiva? Esa pregunta la dejo para ustedes. Entonces ahora, de nuevo, Alison y Débora, continuemos con la última pregunta, la última inquietud que le va a hacer Débora a Carlos Esteban para continuar con la parte normativa. Bueno, para nuestro grupo de asistentes a este evento,
Pues les recuerdo, esto es un estudio muy extenso y significativo para las personas que tienen interés en ver este amplio alcance del estudio completo. ¿Nos puedes dar algún dato de contacto para quienes tengan ese interés? Sí, claro, mi email es celemoine@cncol.com. Perfecto. Y ¿Algún estaré website? atento, sí, está www.centronacionaldeconsultoría.com. ¿Sería posible que los asistentes a este evento vieran algún documento que les pudiéramos mandar? Sí, con mucho gusto. Vamos a enviar un pequeño resumen del estudio a todos los asistentes y ahí estarán también los datos de contacto para cualquier inquietud o profundización en algún tema que pueda ser relevante. Creo que hay importante repetir que lo que vimos hoy es una fracción de un estudio muy profundo acerca de la relación de los colombianos con el mundo digital. ¿Tiene alguna reflexión adicional para los profesionales del campo de talento humano? Hay dos cosas fundamentales y creo que ese es un mensaje que es importante y es finalmente las empresas a medida que avanzan o que digamos ganan terreno en su proceso de transformación digital, lo que realmente sucede es una relación más profunda con la información, con los datos, ¿sí? En ese sentido, en la medida en que la organización comience a integrar en su conversación los datos y la información, están caminando en ese proceso de transformación digital. Mil gracias por sus aportes a nuestro evento, Carlos Esteban, y estoy segura que las personas que han estado con nosotros tendrán mucho interés en ver el resumen que les vamos a mandar. Muchas gracias. Ya espero que tengan muchas preguntas. Angélica Guinaldo, el equipo de PIB, está revisando todas las preguntas que ustedes mandan para que al final de a las 8:15, 9:15, más o menos, estamos contestando las preguntas de ustedes panelistas. Ahora vamos a arrancar con la parte del webinar que tiene que ver con la ley, la normatividad laboral. Pero para empezar esto de la normatividad laboral, invito a Alison a que mande el segundo sondeo y nos pongamos en frecuencia con la normatividad laboral en Colombia. Adelante, Alison, con el sondeo. Entonces, aquí tenemos una pregunta para que ustedes seleccionen una sola. ¿Cuál es su mayor inquietud en el aspecto laboral? 1. Los cambios frecuentes en la normatividad. El regreso al lugar del trabajo. La normatividad no responde a muchos casos que se presentan. Las relaciones laborales y la productividad y efectos de decisiones organizacionales en el uso de los TIC. Una respuesta a cada uno de ustedes. Los invito a que nos contesten y nos pongamos en frecuencia de la normatividad laboral. En el momento tenemos que el 40% ya ha votado y todavía tenemos tiempo para que sigan participando. %, 62, 64 va subiendo, 66. Bueno, los últimos segundos y cerramos para compartir resultados. Muy bien. Aquí vemos Dividido. que los efectos, ya Fabián está preparado.
Yo estoy para aquí las oyendo, yo cosas. estoy aquí oyendo. Aquí Sí, te estamos señor. oyendo todos. Muy Entonces, bien. vamos a ver qué nos dice. Mire, 25, 24, regreso al lugar de trabajo, 25 efectos de decisiones. Ok, muy bien. Ahora le voy a pedir a Alison que entremos en materia con el doctor Fabián. Me complace iniciar esta porción de nuestro evento con el doctor Fabián Hernández, abogado laboral. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Débora. Un abrazo también a Germán y aquí dispuesto a atender el tema del trabajo remoto. Mil gracias. La primera pregunta es, ¿qué existe en la ley laboral que regula un trabajo remoto hoy? En la ley laboral existen dos elementos, uno muy antiguo que se refiere a el trabajo a domicilio, por allá de los años 50, muy específico, donde yo llevo materias primas a unas personas que están por fuera de la actividad, del local normal donde trabajan los demás. Ellos realizan un producto o prestan un servicio y yo recojo y pago normalmente a destajo. Esa forma de contratación evoluciona y con la entrada de los años 70, 80, finalmente nos llega la posibilidad de hacer trabajo o teletrabajo, con las obvias TICs de aquella época. Obviamente también en el siglo XXI, pues ya las cosas han cambiado notablemente y las TICs son bastante evolucionadas. Y con la ley 1221, le decimos a las empresas y a los trabajadores que pueden pactar actividades entre ellos dos para saber qué se realiza dentro de la casa y qué posibilidades hay de ir eventualmente al lugar de trabajo. Entonces ya hay una modificación sustancial de eso, o que originalmente era el trabajo a domicilio, y es supremamente reglado y claro para las partes que yo voy a trabajar desde mi casa y cuáles son las condiciones, cómo participa la ARL, etc. De resto, no hay ninguna otra situación legislada y habrá un eventual paso adicional que da la costumbre y es, jefe, yo me quiero quedar en la casa hoy. Y a eso le dimos el nombre de trabajo en casa, pero no es ni trabajo a domicilio ni teletrabajo necesariamente. Cuando estábamos trabajando este webinar, que alguien me decía que normalmente cuando uno hablaba con los abogados laboralistas, le hablaban en un lenguaje complejo, pero cuando uno oído a Fabián dice que él habla en castellano, el lenguaje como para nosotros, y yo estoy feliz de que eso sea cierto, así de que continuemos con la siguiente parte, que ya nos están dando elementos que no son útiles sobre la normatividad para trabajo en casa. Continuemos. Alison, adelante. La pandemia nos sorprendió a todos y al principio teníamos una situación que para nosotros todos era muy nueva. ¿Cómo se enfrentó esta situación con la normatividad existente? Pues la decisión fue enviar a la gente a su casa, sin que estuviera cubierta por lo que llamamos teletrabajo y por la ley de teletrabajo y todas las exigencias que tiene la ley de teletrabajo. En la ley de teletrabajo yo soy como empleado una persona que sabe y tiene conciencia de que está firmando un contrato que voy a realizar desde mi casa, razón por la cual organizo un espacio, establezco unos horarios y yo sé cómo voy a prestar ese servicio con mutuo acuerdo con mi empleador, presencia de mi ARL,
etcétera. Cuando a mí me mandan a la casa por la pandemia, pues simplemente me mandan a la casa y no estamos bajo esa figura. Y no solamente me mandan a mí, mandan a mis hijos, mandan a mi esposa y repentinamente estamos todos. Yo he sido teletrabajador desde hace muchos años, tengo la oficina, pero buena parte la realizo desde la propia casa. Y pues yo sabía en esa época que mis hijas se iban a las 6 de la mañana para su colegio y que mi señora hacia las 7:30 estaba yéndose a su oficina. Luego yo quedaba completamente libre para realizar mis actividades como lo había planeado. La pandemia nos manda a todos a la casa y el resultado es que no es lo mismo. Para mí, hoy teletrabajar no es lo mismo que hace un año, porque tengo que compartir el internet, tocó aumentar los gigas y los megas y todas esas cuestiones, tocó mejorar computadores, comprar computadores, todos nos disputamos la conexión a internet y pues hablar despacio, hablar suave para no molestar al otro que está trabajando cerca, implicó unas modificaciones que no están establecidas en la ley. Esa es la situación que se nos presentó al principio, y al principio lo simple era, en 15 días volvemos. Cuando llegaron los 15 días, en 3 meses volvemos. Llegaron los 3 meses y en 6 meses ya llevamos un año en estas circunstancias, entonces ya es hora de que nos reorganicemos sobre esa realidad y determinar cómo quiénes van a quedarse en estas circunstancias, quiénes van a volver al lugar de trabajo, etcétera. Entonces, si la sorpresa es muy alta y el hecho de ir a trabajar en la casa, que era una ventaja, no era una forma de trabajo, era una ventaja. Llévate tu expediente, lo revises en la casa, mañana no vengas, y pasado mañana vienes, conversas conmigo y miramos a ver cómo solucionamos el tema. Entonces yo me quedaba en mi casa, en mi sofá, leyendo, pero no era teletrabajo necesariamente el trabajo en casa. Nos hacen preguntarnos cómo nos podemos ajustar, y esto está desde la empresa grande, la mediana, la pequeña, cómo son los compromisos con el trabajador, cómo son los compromisos como trabajador. Y esas son interrogantes que probablemente la ley o la norma no lo soluciona, o probablemente van a quedar en el limbo. Sigamos adelante con las... doctor Fabián, todavía no. ¿Qué hubo? Todavía no, apague la cámara, tranquilo. Ya vamos a preguntar ahorita. Sigamos con las preguntas de Débora. Sigue adelante, Débora, con... Bueno, la pandemia se extendió, evolucionaron las situaciones y demás. Ahora, ¿qué ha pasado con esa extensión, con posibles regresos a los lugares de trabajo? ¿Qué pasaría con nuevas cuarentenas más fuertes que pudiera haber en el futuro? ¿Cómo todo esto nos va a afectar desde el punto de vista de la normatividad laboral? Nos hemos demorado, tal vez por el mismo hecho de que siempre hemos querido que esto pase lo más rápido posible, en elaborar una norma que se ajuste a la realidad de la pandemia y que sirva para cuando la pandemia acabe, que eso es lo más importante, no solamente legislar para hechos de hoy, sino que nos puede servir más adelante para seguir trabajando de esta manera, porque sabemos que buena parte de la población no quiere regresar a esos trancones y a esas barbaridades de 2 y 3 horas para llegar al lugar de trabajo, y que les rinde mucho más quedándose en su casa. Entonces sí necesitamos unas adecuaciones mínimas, pero urgentes, de la legislación, una presencia que en muchas oportunidades ha sido muy buena de las ARL en la revisión de dónde estoy sentado yo, cómo estoy sentado, cuáles son los riesgos a los que me expongo, que eso en trabajo, en casa, pues no tiene ninguna vigilancia, y pues estar dispuestos a que, y entender que finalmente
porque es que lo que uno oye, por ejemplo, en la televisión española hace 6 o 7 meses, ya salimos de esto, ya pasó la ola. Y a los 3 meses les dieron más duro. Y cuando usted terminó la segunda ola, ya pasó, ya lo logramos, ya llegó la vacuna. Esto de aquí en adelante es color de rosa y les viene la cepa inglesa y lo vuelve a meter otra vez. Entonces, yo creo que lo importante es reconocer qué es lo que estamos viviendo, no minimizarlo. Y yo les decía por allá en marzo del año pasado, en una reunión de ACRIP, esto va a ser entrar, salir. No, esto pasa rápido. No, es entrar, salir. Y todavía aquí no nos ha llegado la cepa inglesa. Viene la próxima semana en adelante y vamos a tener una nueva cuarentena. Entonces, los que volvimos a trabajar a las oficinas en este periodo pequeño, pues es muy probablemente necesario que regresemos a trabajar al lugar de la casa. Y necesitamos precisamente adecuaciones en ese sentido, de cómo nos cuidamos en la actividad laboral. Preguntas alrededor de la parte normativa y legal. Yo los voy a invitar a que miren el estudio del Centro Nacional de Consultoría, porque ahí nos van a decir cuál es la intencionalidad o el deseo que tienen las personas de volver a ir a las oficinas. Es sorprendente, cerca de la mitad de la gente quiere volver y la otra gente no quiere volver. En una comunidad que tenemos en ACRIP, también se hizo una pregunta con unos líderes y dicen, oiga, ¿cómo vamos a manejar eso? Y es una pregunta no solamente por el espacio, sino por la normatividad, por la seguridad, por las ARLs, por la dotación, por todo esto que estamos mirando entre todo lo que vimos de Carlos Esteban y toda la normatividad. Sigamos, Alison, con el siguiente segmento con Fabián, que nos va a seguir dando tips e ideas sobre la normatividad. Voy a hacer una pregunta doble un poco. ¿Cuáles elementos no contempla la legislación actual que deben ser atendidos unilateralmente por los empleadores o, por otro lado, de común acuerdo con los empleados para que la relación laboral a distancia sea productiva? Sí, hay elementos que podemos usar de la 1221, por ejemplo, aprovechar a las administradoras de riesgos laborales para que visiten o por lo menos virtualmente el lugar de trabajo y la persona pueda tener una silla ergonómica, un computador válido, un enchufe claro a un internet que le permita realmente participar de las actividades diarias, no estar colgándose del internet del vecino o ese tipo de cosas. Eso lo podemos utilizar de la legislación que ya está. Y de lo que faltaría y que vale la pena que los empleadores de una manera unilateral reconozcan y, si es el caso, nos organicemos con trabajadores y empleadores, pues es cómo utilizamos las TIC de manera correcta. ¿Para qué sirve el computador que le estoy enviando a ese trabajador? ¿A qué lo debe dedicar? Todas esas cosas que normalmente haríamos dentro de una oficina. Mire, este es el computador, estos son los programas que usted tiene, esta es la forma de vigilancia de que usted está trabajando y limitar la jornada. Esto nos ha llevado a situaciones bastante complicadas. La semana pasada oía en el Colegio de Abogados una charla de Gladys y de Libby Betancourt que decían, nos pasamos todos los días, son las 6 de la tarde, 7 de la noche y seguimos. En algún momento tenemos que parar y tenemos que empezar a relacionarnos. Y ahí sí, la mano del empleador es importantísima, porque si la cultura la dejamos libre, la gente va a seguir trabajando hasta las 10 y 11 de la noche porque es agradable. Mira cómo estamos conversando aquí nosotros dos
agradable, podríamos seguir toda la mañana, pero hay que parar. Y quien puede parar y puede decirle a los trabajadores que hay que parar a las 6 es el propio empleador. Entonces, limitar la jornada. El equilibrio de la vida familiar y laboral es importantísimo, en el sentido de que ahora estamos todos metidos aquí en la casa. El aceptar que los perros y los gatos se nos pasen por encima. El aceptar que mi hijo venga y me pregunte, mi niña venga y me pregunte algo mientras estoy conversando con el jefe. El decirle a ese jefe que no es una forma positiva de controlar el trabajo, que yo tenga la cámara prendida las 24 horas para ver qué es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Sí? Hay maneras modernas de controlar el trabajo. Hasta vi en la prensa la semana pasada opinión de un observatorio laboral que pedía que la cámara estuviera prendida, podría interpretarse como acoso laboral. ¿Eso es así? Pues lamentablemente yo también leí la nota y me molestó bastante porque yo oí la entrevista original y la entrevista original no decía eso, pero el periodismo es fantasioso y amarillo. La entrevista original decía, esto podría ser en algunos casos una situación de acoso. Prenda la cámara, no es acusar. Pero decirle al trabajador, necesito que usted tenga la cámara prendida todos los días porque yo tengo que estar vigilando qué es lo que usted está haciendo cada segundo, podría rayar en ser acoso. Eso era lo que se quería decir, pero pues los periodistas, tú sabes, en algunos casos se emocionan y dijeron que el observatorio de la universidad había dicho que me obliguen es acoso. No, no, todo, mejor dicho, en derecho laboral no hay suma 1 más 1, 2. El derecho laboral no es matemáticas, el derecho laboral es 1 más 1, de pronto 5 o de pronto 8. Eso es lo más interesante de nuestra ciencia. Bueno, aquí aparecen unos retos complejos, el manejo del tiempo, la posibilidad de acosar, el jefe que pide que cuelgue inmediatamente y que lo necesito ya. Eso ya lo hemos visto. Yo en algunas ocasiones he estado en reuniones con clientes y entonces dicen, me toca colgar, mi jefe me dice que tengo que ir ya. La confianza es un elemento que tiene un interrogante. Hace unos días estaba hablando con un amigo sueco de una empresa que representamos y me decía la normatividad de la ley laboral permite mucha flexibilidad. Entonces me contaba que se amplían los horarios, pero en el reloj. Es decir, la gente puede interrumpir, estar un par de horas a las 3, a las 5 de la tarde con su hijo y después continúa a las 5 de la tarde. O sea, la forma de pensar también nos puede ayudar a ver cómo esa norma debe estar de acuerdo a cómo funcionan las cosas. Bueno, continuemos, Alison, con nuestra entrevista o nuestra profundización entre Débora y Fabián. Nuestra población de profesionales de talento humano obviamente tendrán muchas preguntas, tendremos la oportunidad de hacer algunos hacia el final. No obstante, si tú pudieras dar 2 o 3 puntos muy concretos de reflexiones, observaciones o alguna cosa para esta población, ¿qué les diría? Bueno, lo primero, que el derecho laboral se basa en el respeto mutuo, por lo tanto, obligaciones extraordinarias por fuera de lo normal, que son ilógicas dentro de una oficina cuando todos estamos en presencial, pues también son ilógicas a través del tema virtual. Que la forma de control de actividades laborales está bastante analizada internacionalmente y podemos utilizar diferentes aplicaciones para hacer esas revisiones. Que las reuniones están mostrando que nos golpean demasiado,
empezar a las 8 de la mañana y reunirse todos los días hasta las 6, 7 de la noche, pues es bastante agresivo. Hay que dejar a la gente que realice actividades individualmente como lo haría sentado. Es que en las oficinas uno llega, conversa un poco, habla de cosas personales, se interrelaciona y posteriormente hace una reunión, la reunión se alarga un poco y después pasa uno a su sitio de trabajo y labora y hace lo que tiene que hacer. Esta virtualidad nos impulsó a estar reunidos todo el tiempo. Entonces tenemos que empezar a separar el tema de reuniones de la actividad propiamente dicha de cada trabajador. Entonces, reducir las reuniones a su justa medida, no olvidar que somos seres humanos, eso de buenos días, entonces empieza la reunión. No, hay que conversar un poquito, hay que socializar un poquito. Y un tema que ha sido muy sonado en la última semana en Inglaterra, en una medición que se hizo, que me pareció interesantísima, es conversar entre compañeros de trabajo. Que la gente se sentía muy agradada de que lo llamara el jefe a ver cómo estaba. Pero que lo que realmente emocionaba a la gente para seguir trabajando era que lo llamaran sus compañeros de trabajo. Que eso liberaba la mente y mejoraba muchísimo la forma en que las personas estaban trabajando. Entonces, esas recomendaciones son importantes. Bueno, vamos al contrario entonces. Fuera de las recomendaciones, ¿cuál ha sido para usted el mayor error y problema? Error o problema que hayas visto en estas últimas temporadas que todos pudiéramos evitar cometer con tu consejo? Bueno, yo creo que el error más grande que hemos cometido es pensar desde siempre y todos los días que esto acaba mañana. Ese ha sido, y eso nos ha llevado a ser exageradamente cortoplacistas en la toma de decisiones y en el análisis y en la respuesta. Si esto acaba mañana, ¿de qué me sirve a mí hacer un plan a 3 meses? Si todos pasado mañana, cuando estemos vacunados, pues vamos, o sea, ¿para qué perdimos el tiempo? Entonces, no consideremos eso como una pérdida de tiempo, trabajemos para el bienestar de la empresa y de los trabajadores de manera que pues seamos proactivos en el hecho de ver la pandemia como algo a largo plazo y que pues la vacuna no es una solución cortoplacista, ya la estamos viendo. Yo hice unos cálculos en algún momento sobre cobertura de vacuna y me daba que, comparando mis datos con los del Ministerio de Salud, en los 4 grupos importantes de vacunación terminarían más o menos en septiembre, razón por la cual a mí no me vacunan antes de septiembre. Y al grueso grupo de mis empleados que van a estar en unas edades de 25 a 40 años, 45 años, sin comorbilidades, los van a vacunar en diciembre. Entonces, cosas como preocuparnos por, ¿será que obligamos a un trabajador a vacunarse? Pues cuando lo van a vacunar en diciembre, pues más bien trabajemos sobre el hecho de cómo vamos a ir convenciéndonos y viendo que la vacuna es algo positivo y que cuando nos llegue el turno de vacunarnos, pues no lo pensemos 2 veces y lo hagamos sin que nadie tenga, sin que mi jefe tenga que decirme que me tiene que obligar a vacunar. Esas son situaciones que vale la pena revisar en estos temas. Bueno, Fabián nos hace una reflexión que está entre lo normativo, el aprendizaje, la socialización y los seres humanos, que es la importancia de la socialización
y cómo esta flexibilidad de horarios y formas de trabajar, cómo eso tiene un clic con la normatividad y con el mundo real de lo que está sucediendo. Seguramente vamos a tener que reflexionar e invitar a los legisladores a que hagan en cuenta que el mundo cambió y la normatividad hay que actualizarla en función de estos cambios. Entonces, pues invito a Débora que hagamos el último segmento con Fabián para continuar. Todavía no, doctor Fabián, todavía no. Espérate que Débora termina con lo que tú has preparado de segmentos. Yo no sé por qué se prende esta cosa. Esa es la vida. Eso es lo que estamos viviendo entre todos. Muy bien, continuemos. Bueno, Fabián, no solo los empleados hacen teletrabajo, también las personas independientes hacen teletrabajo. ¿Qué diferencias hay entre estas dos situaciones? Bueno, Debra, cuando yo salí de la universidad y me especialicé en Derecho Laboral y salí, monté mi primera oficina, lo que más me sorprendió fue la gran cantidad de empresas que me preguntaban cosas que no fueran laborales. ¿Cómo hacemos para que no sea laboral? Y una de las grandes respuestas era, era el contrato de prestación de servicios, un contrato de tipo civil o administrativo, si estamos en el sector público, donde las personas no tienen ningún tipo de vinculación laboral porque son absolutamente autónomas, son independientes. Entonces, las diferencias son notorias. En el trabajo dependiente, yo soy dependiente, subordinado, a mí me dan órdenes, me dicen qué debo hacer. Y en el trabajo independiente, pues yo hago las actividades con mi conocimiento y con mis medios. Por lo tanto, hoy podríamos llegar a lo que tiene la ley 1221 de usted puede prestar teletrabajo como dependiente o como independiente, siempre y cuando efectivamente sea dependiente y efectivamente sea independiente. Lo que, aparte del teletrabajo, en la realidad normal antes de la pandemia, pues eh, disfrazábamos de independiente, pues ha sido muy criticado por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, y han sancionado o salido sentencias en contra de esos que decían no ser empleadores. Y eso podemos verlo o podremos verlo también en el teletrabajo. ¿Qué busca una empresa en este sentido? Pues rebajar costos laborales, porque estamos acostumbrados a decir, es que un trabajador de 100 pesos me vale 160, en vez de pensar, un trabajador me vale 160, punto. Entonces, cuando yo digo un teletrabajador me vale 100, pero tengo una cantidad de costos adicionales, qué agresivo, lo veo negativo. Si yo arranco mis actividades empresariales sobre la base de que un trabajador me vale 160 y todos mis presupuestos los hago sobre esa base, no veo una carestía. ¿Sí? No veo costos ocultos, veo una realidad. El trabajador vale 160, punto. Entonces, no empiezo a buscarle la salida supuesta del trabajador independiente para decirle que nada más le voy a pagar 100 pesos y que corre de su lado comprar su propio computador porque usted es independiente. Yo no le voy a poner silla porque usted es independiente. Mire a ver usted cómo hace con su ARL, si se vincula o no a una ARL porque usted es independiente. El problema con la ARL será suyo. Usted se relaciona con ellos y mira a ver cómo lo protegen. Y esas eventuales falsedades pueden llevar a las mismas sentencias que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años, donde se detecta la falsedad y se termina diciendo que el trabajador sí era empleado mío. Entonces, claridad en el punto. Si la persona es independiente, realmente independiente, yo soy un abogado independiente y nunca demandaré a un cliente para decir yo era dependiente suyo, porque yo me considero independiente. Tengo mi propio computador y no le voy a pedir computador a nadie.
pero no todas las personas que se vinculan con algunas empresas del sector privado y con muchas entidades del sector público están en las mismas condiciones, responden a horarios, reciben órdenes y sus empleadores alegan que supuestamente son independientes para evadir precisamente la cobertura del derecho laboral. Muchas gracias, Fabián. Como dije al principio, vamos a tener la oportunidad de algunas preguntas y respuestas al final del evento. No obstante, quisiera que nos diera sus datos de contacto de manera que cualquier persona participante que quiera contactarle en algún momento sobre estos temas o otros relacionados puede hacerlo con toda tranquilidad. Claro que sí, Debra. Nuestro correo electrónico para esos efectos es muy sencillo, es derecho laboral, unido, sin puntos ni rayas ni nada, todo en minúscula, derecholaboral@hotmail.com. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos sumando a este evento. Ya tenemos la tecnología, lo que pasa con el famoso efecto Mateo, la responsabilidad que tenemos en ayudar a desarrollar a nuestra base para que el país sea más competitivo. Tenemos inquietudes sobre la parte laboral, cómo buscar modernizarnos en la normatividad. Ahora vamos a tener la última sesión que tiene que ver con el aprendizaje organizacional. Entonces, para eso voy a invitar a Alison a que nos ponga el tercer sondeo y después pasamos a presentar la parte pertinente de aprendizaje que vamos a hacer entre Debra y yo. Entonces, por favor, Alison, el sondeo. En cuanto a capacitación y aprendizaje, ¿cuál ha sido su mayor dificultad? ¿Ajustar la capacitación presencial a virtual? ¿Falta de recursos, software, contenido, presupuesto, etcétera? Tengo muchas dudas sobre qué hacer o cómo hacerlo. Con la capacitación virtual no se logra resultados. A los empleados no les gusta el entrenamiento virtual. Los invito a que contesten para que entremos ahora sobre el tema. Bueno, se comenzó a mover la votación. Tenemos un 40% que ya ha votado y los seguimos invitando a que contesten. Recuerden que es una única respuesta o solo respuesta. Vamos para el 50%. Tenemos más segundos para que sigan votando. Últimos 5 segundos, cerramos votación y compartimos resultados. Bueno, ajustar la capacitación presencial a virtual creo que gana la carrera y segundo, a los empleados no les gusta el entrenamiento virtual. Es una excelente pregunta que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Obviamente falta recursos, software, contenido, presupuesto y muchas dudas sobre qué hacer o cómo hacerlo. Y nadie dice que no funciona, cosa que me alegra mucho. Entonces, pasemos ahora y Alison, te invito a que entremos al último segmento de aprendizaje, pero antes, por favor, recuerden enviar las preguntas por el chat para que en los últimos minutos podamos hacer una pregunta a cada uno de los temas. Esta sección de nuestro evento sobre trabajo en casa trata sobre el tema de aprendizaje y desarrollo. Por la pandemia, prácticamente toda la formación en la empresa se volcó a un formato digital. Fue intempestivo, desafiante para muchos y tuvo resultados variables. Germán París, ¿por qué no empiezas con una consideración que me parece bastante fundamental? ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje digital? Bueno, la pregunta es excelente porque Debra me pone con la tentación de hacer una diferenciación entre el aprendizaje virtual y el presencial. La verdad,
no es esa el foco del aprendizaje en las organizaciones. Tal vez nos han presionado a hacer las cosas utilizando una metodología o tecnología, utilizando este tipo de software y hardware, etcétera, pero el foco, lo fundamental de la formación sigue siendo lo mismo desde que yo me acuerdo de estar trabajando en esto de aprendizaje organizacional. El foco es lograr dotar a los colaboradores de sus conocimientos, habilidades que los conviertan en conductas con las que se impactan el resultado o se logran las metas de la organización. Eso no ha cambiado, lo fundamental no ha cambiado. Estaba leyendo hace un par de días en la entrevista CLO, CLO o Chief Learning Officer, una entrevista a un gran ser humano, David de Filippo, que es un líder en esto y trabaja en Harvard, en fin, y le preguntaban que qué fue lo que más aprendió en esta época de pandemia o el 2020 que le dejó. Y dice, mire, los retos fuertes fueron básicamente tres. Diseñar e implementar las dos cosas, diseñar e implementar de diferentes maneras. Nos enseñó, nos hizo reflexionar sobre desechar viejas suposiciones sobre el aprendizaje en salón de clase con facilitador. Nos enseñó que el tema multimodal o con diferentes metodologías y tecnologías, aunque teníamos esas creencias, ya se volvió una realidad y tenemos que diseñarlo con esa orientación. Entonces, finalmente hay como cuatro cosas que tenemos que hacer para que siga siendo el mismo reto. El primero, que todavía sigue siendo una cosa compleja para las áreas de aprendizaje y desarrollo, es la alineación con las metas de la organización. O sea, ¿qué se quiere lograr para trabajar desde lo que yo quiero lograr y diseñar las estrategias o procesos de aprendizaje? El segundo, trabajar con modelos y contenidos sobre la evidencia, no sobre emociones, no sobre supuestos, no sobre imaginaciones, trabajar con evidencia de métodos y contenidos. El tercero es que el diseño del aprendizaje tiene que tener cosas o elementos o formas para aplicar en el puesto de trabajo. El aprendizaje organizacional se nota cuando yo estoy aplicando lo que aprendí y logro resultados. Y el cuarto factor que es indispensable, que es un reto importante, que es medir el impacto. Tengo que saber si aquello que está alineado con la estrategia, con los logros, lo estoy logrando y hacer los ajustes necesarios. Y eso es lo que yo pienso y lo que he visto en las investigaciones a nivel tanto nacional como internacional. Pero bueno, yo creo que Débora y yo hemos trabajado mucho en esto de trabajo en casa, lo que nos enseñó el 2020, lo que estamos haciendo ahora en el 2021. Escuchemos a Débora unos elementos muy importantes sobre toda esta tecnología digital y el aprendizaje. Débora, cuéntanos. El aprendizaje digital o virtual o asistido por tecnología, no importa cómo lo llamemos, no depende de la tecnología misma, sino del buen diseño del proceso de aprendizaje. La tecnología es un facilitador, no es el centro del proceso. El aprendizaje no busca enseñar cosas o transmitir información. El aprendizaje busca lograr cambios de comportamiento en el trabajo que contribuyan al logro de los resultados de la empresa. Ahora, la tecnología evoluciona constantemente y las herramientas con las cuales contamos también van cambiando en su cantidad, en sus funciones, en su versatilidad. Entonces, en vez de fijarnos solamente en un LMS, hay que armar una especie de ecosistema de aprendizaje que involucra las diversas maneras de promover el aprendizaje formal, informal y social bajo una sola sombrilla. Nuevamente, estamos buscando cambios de comportamiento, desempeño en el trabajo y contribución al logro. Ese ecosistema o sombrilla incluye elementos tecnológicos, pero no se limita
a ellos. Se puede usar muchas de las herramientas de nuestra vida normal, WhatsApp, Instagram, códigos QR, YouTube, bots, salas para chatear, podcasts, etcétera. Pero también incluye ese ecosistema, incluye elementos tradicionales, libros, clases presenciales, incluye metodologías que no usamos tan comúnmente en el mundo empresarial. Por ejemplo, microaprendizaje, aprendizaje experiencial, y también incluye elementos de aprendizaje social y gestión de conocimiento, coaching, mentoría, tutoría, apoyo al desempeño y otros. Otro insumo importante para ese ecosistema es el contenido generado por los usuarios mismos. El experto es el que hace el trabajo y nos puede aportar muchísimo. Ese ecosistema debe estar también disponible en cuanto a acceso 24/7 y mediante una variedad de dispositivos, no incluyendo móviles, no solo con el computador del escritorio. Ahora, gracias a la tecnología, nuestro papel también ha cambiado el juego. Esos ecosistemas digitales, sean para aprendizaje o sean para otras cosas, son más libres, más participativos. Para usar un término que utilizan los publicistas, esto ya no es una situación de push, de empujar cosas hacia el usuario, sino de pull, de atraer la gente hacia nosotros. Nosotros ya nunca hemos sido, pero a veces lo hemos creído, no podemos ser policía del aprendizaje, diciendo qué, cómo, cuándo, quiénes y en dónde. Es imposible, y siempre ha sido imposible, controlar el aprendizaje informal y social. Lo mejor que uno puede hacer es reconocerlo, valorarlo e invitar a todos los jugadores, empleados, jefes, gerentes de áreas claves del negocio a ser parte importante de ese ecosistema con una actitud de colaboración mutua para lograr los resultados de la empresa. Bueno, Germán, ¿de qué manera sería posible estructurar un proceso de aprendizaje que realmente aporte a la productividad en las actuales condiciones? Me haces otra pregunta que me encanta. Dos palabras que utilizaste y que tú y yo trabajamos mucho en todo lo que hacemos. Una es la palabra estructura y la otra proceso. Y eso es una maravilla. Mirando lo que uno debe hacer en el aprendizaje y pasando a lo que decía Débora anteriormente con tecnología y lo que mencionaba en la pregunta inicial, en el concepto inicial, que es alinear con respecto a lo que necesita la empresa. La semana pasada o hace unos días compramos aquí en PIB el estudio que se llama What Makes Training Organization Great. Y quiere decir, ¿qué hace un área o una organización de entrenamiento entendiendo como organización el área o la empresa que se encarga del aprendizaje? Y con un estudio de 10 años. Y curiosamente, como punto número 1 de los procesos, aquí ellos en esa investigación hablan de 8 procesos que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces toca estructurar esos 8 procesos alrededor de la estrategia y la estructura. Entonces, como número 1, de estos 10 años de estudios, se menciona la alineación estratégica. Como número 1, el 51% de las personas que contestaron sobre cómo manejan los 8 procesos de una estructura de aprendizaje organizacional consideran que el 51% es lo más importante. Eso lo hace a uno pensar que tenemos que desarrollar esas capacidades de hablar con la alta dirección, de conocer los estados financieros, conocer cómo se hacen los negocios, cómo se consigue la plata, cómo se atiende al cliente bien.
es decir, comprender cuáles son las conductas que hacen evidente que la gente aprendió. 51%. En ese mismo estudio aparece un comentario, una frase que me encantó. Hice una traducción e hice mi propia adaptación, pero la voy a leer. La alineación estratégica es lo más crítico porque hace que en el aprendizaje estemos todos, y resalto todos. No se trata de ellos y nosotros. Todo comienza con los objetivos estratégicos y así se construyen las soluciones de aprendizaje necesarias. Esta frase me encantó porque con frecuencia vemos como el área de recursos humanos o el área de capacitación y los que nos piden que les proveamos ese servicio. Esto es una necesidad de todos y por eso me encantó esa frase. Ahora pasemos a mirar los 8 procesos que para esto solamente los voy a enumerar. ¿Sí? Entonces, los 8 procesos son la entrega, o sea, la forma de entregar la experiencia de aprendizaje, la alineación estratégica, el desarrollo de los contenidos, los servicios administrativos, cómo se hace un diagnóstico, la gestión del portafolio, reportes y análisis e integración tecnológica. Curiosamente, los que respondieron a este estudio en los últimos años, solamente menos del 30% tienen los procesos alineados y saben hacer esos procesos. Luego, el reto que tenemos es cómo alinear esta estructura que necesitamos, que me preguntaba Débora, cómo organizar los procesos para que logremos impactar los resultados que requiere la empresa. O sea, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Espero haber contestado esa pregunta y mil gracias porque ya creo que es hora de que pasemos a las preguntas para los 3 segmentos de este webinar. Antes de pasar a preguntas de nuestros participantes sobre cualquiera de los 3 temas que hemos hablado, que son tecnología digital, aspectos de la laboral y aspectos de aprendizaje y desarrollo, ¿cómo pueden contactarnos, Germán, si quieren más información sobre los temas que nosotros dos hemos mencionado en este momento? Bueno, hacemos con mucho gusto y Débora y yo como de costumbre nos encanta conversar con todos los que quieran y podemos reunirnos y hacemos hasta una sesión de 1 hora en el tema. El email de Débora es debra.mckinney@pib.com.co y el mío es german.paris@pib.com.co y les voy a dar mi celular que me pueden escribir por WhatsApp, que es 310-209-3521. Y por supuesto está la página web www.pib.com.co. Y pasemos a las preguntas, que yo estoy seguro que vamos a encontrar inquietudes que en lo posible les podremos contestar. Bueno, mis estimados amigos, ya vamos llegando al final de este... Aquí estamos. Evento. Desafortunadamente, se me congeló la barra de control donde están entrando los datos. No sé si Alison me puede liberar o algo. Pero ya tengo... Okay. Dale, sigue. No, si quieres sigue porque está la barra mía congelada. Algo tiene que pasar. Okay. Hay una pregunta para Carlos Esteban Lemoine sobre investigación y una pregunta que traté de resumir lo que había encontrado para Fabián y una pregunta para Débora. Entonces, voy con la pregunta para Carlos Esteban. Él infortunadamente no va a tener video porque él es un hombre Mac y esto es muy Microsoft. Entonces, no vamos a tener la presencia, o sea, se nos fue la cámara de Carlos Esteban. Pero la pregunta es, ¿qué tendencias encuentra usted en la investigación o qué encuentra en el Centro Nacional de Consultoría sobre las tendencias de volver a trabajar en la oficina? ¿Qué encontraron? Pues la investigación que nosotros hicimos muestra que la mitad de la gente quiere permanecer en el modelo de trabajo remoto, ¿no es cierto?
Sin embargo, las personas que están volviendo, y esto sí no lo tenemos medido, pero en última están llegando a la oficina a conectarse a su Teams o a su Zoom y casi que hacer lo mismo que están haciendo en la casa, pero desde la oficina, porque finalmente las personas que están regresando en modelos de alternancia, es decir, no está todo el equipo completo, entonces yo llego a la oficina y me tengo que conectar a una videollamada para poder trabajar con el equipo. Entonces, de alguna manera, creo que vamos a vivir todavía un proceso digamos, como de acople, que va a estar acompañado seguramente también de cuarentenas y todas estas cosas que, pues, que todavía es difícil de saber para adelante qué puede estar sucediendo realmente. Bueno, eso nos hace preguntarnos, los dueños de las oficinas que alquilan deben estar muy preocupados, los que hacen remodelaciones deben estar muy contentos y los que trabajamos de la casa con muchas preguntas. Paso a la pregunta a Fabián. Fabián, ahora sí aparece en cámara tú. ¡Eso! Muy bien. Fabián, ahora la pregunta para ti es, ¿qué sugerencias tienes después de toda tu experiencia, de lo que hoy le oíste a Carlos Esteban, eventualmente lo que nos oíste a nosotros de aprendizaje para la normatividad, para los legisladores, para los que generan las normas? ¿Qué ves tú que le puedes recomendar, uno, a los legisladores y dos, a los que estamos involucrados en manejar gente? Bueno, lo primero es que pensemos que la situación de no regreso al trabajo, como lo dice Carlos, pues para un grupo de personas va a ser una realidad inclusive después de la pandemia. Entonces no podemos hacer regulaciones que sean para la pandemia, sino que sirvan durante la pandemia y nos sirvan posteriormente. Que haya una relación clara en la forma en que trabajamos desde la casa, que haya una presencia, como en muchos casos he visto, muy positiva de las ARL en el control de la forma en que la gente está trabajando, que haya una regulación interna propia, es que yo no veo una necesidad para que a mí me tenga que decir una ley que no puedo escribirle un correo electrónico a las 12 de la noche a un trabajador. De verdad necesitamos una ley que me diga, usted no puede escribirle un correo electrónico, no podemos ser seres humanos y respetar al otro y entonces no escribirle a las 12 de la noche. No significa que no se pueda en ningún caso. Si la empresa se inundó y me tienen que llamar a las 12, pues nadie va a esperar hasta las 8 de la mañana del día siguiente cuando ya no haya empresa. Obviamente ahí, en ese caso, me tendrán que llamar a las 12 de la noche, pero en condiciones normales. Un viernes es en la noche, es de la persona. Un sábado, un domingo. Entonces sí va a haber regulaciones en ese sentido, pero de verdad muchas de las actividades que estamos pidiendo que nos regulen, podemos autorregularlas nosotros desde nuestros propios reglamentos y desde nuestras propias políticas de personal dentro de las empresas. Muy bien. Débora, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Fabián. Débora, tienes como 30 segundos para decir, ¿y qué hacemos con esa realidad? ¿Cómo diseñamos métodos de aprendizaje sabiendo que hay tecnología y sabiendo que posiblemente vamos a tener que trabajar un buen tiempo desde la casita? Métodos de aprendizaje. Hay muchas cosas que se puede hacer, pero para darte una respuesta de 30 segundos, como me acabas de pedir, yo diría que hay que diseñar pensando en la persona que aprende, no en lo que yo le quiero decir, no en lo que yo le quiero demostrar, sino cómo ayudo a que esa persona pueda cambiar sus comportamientos y aplicar lo aprendido en el puesto de trabajo. No se trata de inundar a la persona con información, sino se trata de tomarle la mano
y guiarle en un proceso de cambios de comportamiento para la productividad de esa persona y para la empresa. Muy bien, Tenía mi muchas gracias, respuesta en Debra. 30 segundos. Debo decirles a ustedes que muchas gracias. Tengo que contarles una cosa importante. Estamos trabajando en una mesa de aprendizaje organizacional, así que los que estén interesados en compartir aprendizaje, en investigar, estamos trabajando mucho en eso. Pueden mandar quienes están interesados en participar en esa mesa. Esta nos la está ayudando a trabajar mucho Esperanza Romero, a quien muchos de ustedes conocen. Entonces, no sin más, debo darle las gracias a CRIP, que gracias a la tecnología estamos trabajando con la CRIP y con todo el equipo, a Melflix, que nos va a dar una cortesía con un curso y me mandó una nota diciendo que tiene cursos de inglés también, a Formativa, un socio estratégico de Medellín con quien tenemos las mesas de trabajo, y definitivamente al Centro Nacional de Consultoría. Y Fabián, gracias por la forma en que nos hablas en un lenguaje de seres humanos como yo, que no entiende mucha cosa legal. Gracias, Debra. Gracias a todos y espero verlos pronto. Un abrazo a todos y buen día. Bueno, Lo mismo, muchas gracias. Igual, muchas gracias. Muchas gracias.